El ferrocarril, nacido en el siglo XVIII, es uno de los grandes protagonistas de la revolución industrial. En sus comienzos se empleaba la fuerza animal como medio de locomoción, los raíles eran de madera y su empleo se limitaba a las minas para el transporte de carbón. En un libro publicado en 1797, Calles aseguraba haber sido el primero que pensó en sustituir la madera por hierro. La primera concesión del Parlamento de Inglaterra para la construcción de un ferrocarril, movido por caballos, se remonta a 1801. Se trataba de una línea entre Wandsworth y Croydon con unos 13 kilómetros de longitud y con un coste de 60.000 libras. La gran revolución del ferrocarril comenzó en 1814, cuando George Stephenson utilizó la máquina de vapor como medio de locomoción. Su invento fue un éxito y comenzó a usarse de inmediato en las minas, pudiendo transportar 8 vagones de 30 toneladas a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Estos resultados eran suficientes para expandir el uso de la máquina a otros servicios. Fue en 1821 cuando el Parlamento autorizó la construcción de la primera línea de ferrocarril con tracción de vapor entre Stockton y Darlington. La línea fue inaugurada en 1825 con una máquina maniobrada por el propio Stephenson tirando de 34 vagones a una velocidad de entre 10 y 12 millas por hora. El periódico The Times describió esta hazaña de la siguiente manera. 3 máquinas de vapor con 50 caballos de fuerza cada una han servido para arrastrar 13 vagones, cargados de mercancías y productos diversos sobre la altura del plano inclinado que forma la vía. Allí se han enganchado los vagones a una máquina llamada a la experiencia, además de cierto número de vagones que llevaban a los accionistas, autoridades e invitados. Se pone en marcha y hombres a caballo intentan seguir los vagones, pero pronto quedan distanciados. Allí donde la pendiente era más fuerte el convoy alcanzó las 25 millas por hora. En los 5 años posteriores, el Parlamento autorizó la construcción de 23 nuevas líneas de ferrocarril, entre las que se encontraba la célebre línea entre Manchester y Liverpool, siendo sus constructores los primeros en ofrecer en el ferrocarril el servicio de transporte de pasajeros. En aquel momento se desconfiaba de la seguridad que podían ofrecer las locomotoras, pero la acogida fue muy buena, mejorando en un 10% los beneficios derivados de este servicio, aunque los ingresos por el transporte de algodón, tejidos, carbón y ganado aún seguían siendo mayoritarios. Este éxito también fue tratado por George Porter, quien en su libro El progreso de la nación dice: desde entonces se ha observado que al construirse una línea de ferrocarril entre 2 ciudades, el número de viajeros en el trayecto entre una y otra se cuadruplica. Fue en esta ocasión el propio Stephenson el que ganó la puja en esta línea, convirtiéndose su cohete en el encargado de remolcar un tren de 12 toneladas a 22 kilómetros por hora. El primer correo por ferrocarril se envió el 11 de noviembre de 1830. Los tiempos de llegada se redujeron considerablemente, llegando el correo entre Londres y Manchester en aproximadamente 18 horas. En Inglaterra, siguiendo la consigna laissez-faire, el Estado no intervenía en la construcción o subvención del ferrocarril, sino que se limitaba a otorgar las licencias y permisos de construcción y explotación. De esta manera se gastaron enormes fortunas con el objetivo de obtener los distintos permisos. Por ejemplo, el Great Western costó en gastos preliminares 89.000 libras y otros como el London and Birmingham 62.000. Los ferrocarriles eran al principio de vía estrecha y solo admitían velocidades comprendidas entre los 15 y los 20 kilómetros por hora. Pero en 1840 se habían ensanchado las vías y se podían conseguir unas velocidades de casi 40 kilómetros por hora. El primer país continental en seguir el ejemplo inglés fue Bélgica con 2 líneas, Bruselas-Malinas y Malinas-Amberes en 1835. El primer año transportaron 70.000 pasajeros. El coste fue bajísimo y el billete Bruselas-Amberes costaba solo un franco. El invento entró en Francia con algo de retraso, pues mientras jóvenes, ingenieros y adeptos al saint-simonismo reclamaban su construcción, tropezaban con el rechazo y la desconfianza de muchos, además de la carencia de hierro. El gobierno francés, que veía el potencial del aparato, ordenó un estudio para un plan nacional de los ferrocarriles. El estudio quedó finalizado en 1837 y los capitalistas, impacientes, presionaban al gobierno para la ejecución del proyecto con el fin de especular con las obras y los terrenos. El plan consistía en 7 líneas con centro en París, que unirían el Atlántico, el Mediterráneo y el Rin. Al contrario que en Inglaterra y Bélgica, el Estado se hizo cargo, al menos en parte,
de su construcción y explotación, aportando 150.000 francos por kilómetro de vía y construyendo las infraestructuras necesarias. Mientras, las compañías privadas aportaron 100.000 francos para edificios y material. Tras 40 años de administración y explotación privada, el sistema pasaría al Estado. Socialistas románticos y conservadores se oponían al proyecto. Los primeros reclamaban que el sistema fuera del Estado desde el primer día y los segundos lo consideraban demasiado caro. Finalmente el plan fue aprobado, pero algunos acuerdos se revisaron y en la práctica la construcción y explotación corrió a cuenta casi exclusiva del sector privado. En 1857 la red estaba consolidada siendo propiedad de 6 grandes compañías. Debido a la obligación de ceder la propiedad al Estado a los 40 años de explotación, se descuidó sobremanera su cuidado y mantenimiento, por lo que el gobierno francés se vio en la obligación de ampliar el plazo en 99 años más, comprometiéndose incluso a pagar las obligaciones a su vencimiento. En Alemania, la primera línea se construyó en 1835 con una extensión de 7 kilómetros, entre Nuremberg y Fürth, pero fue en 1839 cuando se construyó la primera línea de importancia entre Dresde y Leipzig, promovida por el profesor de Economía Política List, uno de los principales promotores de la línea Nuremberg-Fürth. Pronto se vio al ferrocarril como una poderosa arma política. En el momento de la aparición del ferrocarril, Alemania se encontraba dividida en más de 300 pequeños estados y ciudades autónomas. Desde la construcción de la línea Dresde-Leipzig, todas las ciudades alemanas quisieron unirse con su vecina, lo que además de un gran impulso económico hizo un gran servicio para el triunfo del Zollverein. Al contrario que en el resto de países, en Alemania fue la administración la encargada de vigilar o administrar todos los ferrocarriles. En 1850 el Zollverein ya poseía 5.800 kilómetros, casi el doble que toda Francia. Hannover, Bremen, Hamburgo, Berlín y Frankfurt formaban una gran línea que transcurría sobre los principales focos industriales y unía a Alemania con Suiza a través de Basilea, y a Austria a través de Moravia y Silesia. A partir de la década de 1820, el ferrocarril y el vapor saltaron a los Estados Unidos y pronto conquistaron a la opinión pública. Stevens realizó en Hoboken una primera prueba, que causó gran interés entre los hombres de negocios de Pensilvania, quienes compraron una locomotora a Inglaterra. Al igual que en Gran Bretaña, la acumulación de capital hizo posible, solo un año después, el comienzo de la construcción de una primera línea entre Washington y Winchester. En 1830 una locomotora llamada Best Friend explotó cuando marchaba por la línea Charleston-Hamburg, debido a que el maquinista se había sentado sobre la válvula de escape por las molestias que sentía debido al silbido del vapor al salir. Pero lejos de echarse atrás, el país progresó a un ritmo frenético, y a mediados de 1830 ya producía sus propias locomotoras en la fundición de West Point, asegurando una industria nacional sólida. Desde entonces Estados Unidos colocó raíles a través de su vasto territorio, a una velocidad mucho mayor que Europa. Si en 1830 poseía tan solo 65 kilómetros de trazado, contra 316 europeos, 276 de ellos en Gran Bretaña. 10 años después ya superaba a Europa con 4.509 kilómetros contra 3.543 europeos. En 1850 las vías férreas ya sumaban 14.400 kilómetros. Uno de los problemas que planteaban los ferrocarriles era el ancho de vía, que variaba en anchura en los distintos países, lo que obligaba a numerosos transbordos, para deleite de los hosteleros. Pero problemas aparte, el tiempo de viaje no hizo sino disminuir. Así, en apenas unos años no se tardaban más de 20 horas en viajar de Boston a Nueva York en ferrocarril, cuando antes se tardaban unas 80. En Italia, los augurios de De Azeglio de que los ferrocarriles coserían la bota, no pasaron de simples promesas, pues hasta 1845 solo se encontraban pequeñas líneas aisladas como la línea Milán-Monza, Padua-Venecia, Liorna-Pisa, o la línea de Campanie que Fernando de Nápoles construyó para su recreo y uso privado. En Hungría, solo existía una pequeña vía alrededor de Budapest, y en Rusia el zarismo tuvo que imponer la construcción de la línea Moscú-San Petersburgo debido a los numerosos detractores. En España, el gran tirón y entusiasmo que de manera muy temprana había producido el invento, se apaga en la Guerra Civil de 1833, que paraliza todas las obras de construcción ante la desconfianza de los capitalistas.
Hubo que esperar hasta 1843 cuando se concedió a Juan Manuel Roca y Miguel Biada la construcción y explotación del ferrocarril Barcelona-Mataró, que estuvo construido en solo 5 años bajo la dirección del ingeniero inglés Lack. Su inauguración fue el 28 de octubre de 1848, un trayecto de 28 kilómetros y 600 metros que se completaba en 35 minutos. En 1851, realizó su primer viaje el segundo ferrocarril español que cubría la línea Madrid-Aranjuez, cuya concesión había sido otorgada en 1844 con prolongación hasta Cádiz. En 1850 se inició la construcción de la primera locomotora española, finalizada en 1852. Excepciones aparte, en el periodo entre 1820 y 1840, Gran Bretaña conservaba un adelanto manifiesto sobre el resto del mundo. Era la única que poseía una buena red de transporte entre sus principales ciudades. Trabajó con verdadero frenesí entre 1840 y 1847, a pesar de la rivalidad latente entre la oposición, los grupos financieros, los Turnpike Trusts y la población, cuyo medio de subsistencia continuaban siendo las carreteras. Similar situación se dio en Bélgica, que en 1843 tenía incluso más kilómetros que Francia y una opinión pública muy favorable al ferrocarril. No fueron pocos los que vieron en el ferrocarril un gran peligro, incluso mortal. Desde el siglo XVIII, cuando se pusieron en marcha en Inglaterra, hubo voces, incluso procedentes de la Real Academia de Ciencias Británica, que sugerían que a unas velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora, los pasajeros se asfixiarían, se volverían ciegos y el ganado enloquecería. Se temía también la destrucción de las tierras de cultivo o que la gente y mercancías salieran despedidas del aparato por sus endiabladas velocidades. Pasada la primera mitad de siglo, el medio siglo siguiente entre 1851 y 1901, conocido con el nombre de Railway Age, vive el apogeo y reinado definitivo del ferrocarril. Pero la tracción mecánica sobre raíles es sobre todo obra de Occidente. En 1860 Europa y los Estados Unidos se reparten más o menos 198.000 en igualdad, mientras que el resto del mundo no cuenta con más de 15.000 kilómetros, la mayoría ubicados en colonias europeas. En 1910 ya se han construido más de 1.000.000 de kilómetros, de los que 380.000 están en Estados Unidos y 330.000 en Europa. Su construcción necesitó de un esfuerzo enorme, movilizando grandes cantidades de capital, trabajadores y estimulando la industria metalúrgica y la construcción de gigantescos talleres de trabajo, además de dar su máximo esplendor a la máquina de vapor. Además de los vagones y locomotoras, también evolucionaron los raíles sobre los que circulaban. El raíl de acero sustituye al de hierro, y a la madera de las traviesas se le empezó a inyectar cloruro de zinc para evitar que se pudriera. El ferrocarril también necesitó de una gran infraestructura que fue necesario desarrollar, como túneles, que se excavaban a costa del sufrimiento obrero, a altísimas temperaturas con el uso de perforadoras de aire comprimido, y el revestimiento de las galerías con fundición, en sustitución de la madera. La ventilación se lograba con sopladoras. Hay que destacar algunos éxitos, entre los que se encuentran el túnel que atraviesa el Mont Cenis, construido a lo largo de 15 años y con una extensión de 13.600 metros a 1.300 metros de altura. Otros, como el San Gotardo de más de 15.000 metros, se terminaron en menos de 10 años, usando la perforadora automática, siendo las condiciones de trabajo nefastas. Los obreros llegaron a trabajar a una temperatura de 86 grados. Fuera de Europa, los estadounidenses construyeron un túnel bajo el río Hudson. Escandinavia queda unida a Alemania a través del ferryboats entre Rügen y Malmö. Mientras que en la primera mitad de siglo la locomotora apenas había ganado en velocidad sin sobrepasar nunca los 40 kilómetros por hora. Hace progresos decisivos a partir de la idea del ingeniero inglés Crampton de colocar las ruedas motrices detrás de la caldera, y no debajo, ruedas que están acopladas, transfiriéndose el movimiento de rotación. En 1850 la velocidad media se situaba en 27 kilómetros por hora, y en 1880 se eleva a 74 kilómetros por hora en Inglaterra y a 59 kilómetros por hora en Estados Unidos. En 1890 el Empire State Express rebasó por primera vez en la historia los 100 kilómetros por hora entre Nueva York y Buffalo. Para cruzar Francia de un extremo a otro en ferrocarril solo se precisaban 14 horas. En esta segunda parte del siglo el coste del billete disminuyó entre un 50 y un 70%.
las prestaciones de la locomotora aumentaron sin cesar. El freno de mano se sustituyó por un nuevo freno hidráulico de aire comprimido. Los vagones de pasajeros fueron dotados de alumbrado de gas a base de aceite de esquisto o iluminación eléctrica a finales de siglo, siendo la línea Londres-Brighton la primera en incorporarla. La máquina de vapor, el corazón de la máquina, también procura calefacción en los vagones. El llamado buggy, o bastidor de varios ejes, permitió al convoy dar curvas mucho más acentuadas, disminuyendo los riesgos, pues se adaptaba a la curvatura de la vía. También se crearon los llamados palace cars en las líneas más largas para las familias ricas en las que disfrutaban de todo tipo de comodidades y sin tener que mezclarse con el resto de pasajeros. En 1880 se instaló en la línea del Pacífico un vagón imprenta, en el que se editaba un periódico diario con las noticias recibidas telegráficamente en las estaciones. Exceptuando Gran Bretaña, Bélgica y algunas partes de España y Alemania, las vías férreas no dibujaban redes en ninguna parte antes de 1860. En Francia por fin se realizó un esfuerzo serio a partir del Segundo Imperio y en los albores de la Tercera República. En esta segunda mitad de siglo, se empezaba a vislumbrar la columna vertebral de ferrocarriles europeos. Sus límites se extendían desde el norte de Francia hasta la Alta Silesia de este a oeste, y de Alemania al norte de Italia de norte a sur. En el centro, Suiza reparte el tráfico por el continente. En cambio, la mayor parte de Italia, la península ibérica y los países del este quedaban fuera. En Estados Unidos se siguen consiguiendo grandes logros. En 1869 se finalizó el primer transcontinental que conectó el país de este a oeste. La construcción fue dirigida por el implacable general Granville M. Dodge, como si se tratara de una campaña militar. Usó como mano de obra a los soldados desmovilizados, inmigrantes irlandeses y hasta chinos en California. Pero este triunfo no se logró con facilidad. Indios, el relieve irregular y sobre todo la competencia entre Union Pacific y Central Pacific dificultaron sobremanera la situación. Pero el entusiasmo predomina, y en 1893 ya había en funcionamiento otras 5 líneas transcontinentales, usándose como medio de colonización en el oeste americano, o en la Columbia Británica como medio de presión para conseguir su adhesión a la Unión. Aunque tardío, se presenta el esfuerzo ruso, logrado gracias a los préstamos de Occidente. En primer lugar se construyó el Transcaspiano, al que a partir de 1905 complementó el Transaraliano. En Siberia las dificultades eran mayúsculas: hielo, infiltraciones de agua, ríos inmensos, débil densidad humana, distancias enormes, sin olvidar el irregular relieve. Pero las viejas rutas y caminos ya no eran suficientes y el ferrocarril más largo del mundo se empezó en 1891 y alcanzó su destino, Vladivostok, gracias a un acuerdo con China, en 1902. Así pues, el ferrocarril no solo sirvió para revolucionar el mundo del transporte, tanto material como humano, sino que fue empleado como un excelente instrumento de unión. Sirvió bien en la reconciliación y la anexión de nuevos territorios a Estados Unidos, y el Imperio alemán sabía lo mucho que le debía al ferrocarril como para dejarlo en manos privadas. En Italia facilitó la hegemonía de la Casa de Saboya. No ocurrió igual en Francia o en Gran Bretaña, donde se encontraban mayoritariamente en manos privadas, aunque en Inglaterra prestaron un servicio inigualable, encumbrando al naciente Imperio británico a la hegemonía mundial. Hacia 1850, el ferrocarril había conducido a entre 400 y 500 millones de viajeros, y entre 200 y 300 millones de toneladas de mercancías desde su nacimiento. 5 décadas después, solo en 1905, transportó a entre 4.000 y 5.000 millones de viajeros.